Medicamentos controlados. Empezamos con la definición de estupefaciente que da la Ley de General de Salud para este tipo de medicamentos, y nos dice que son sustancias que por sus efectos farmacológicos pueden producir sueño, entorpecimiento, excitación o alteración de las funciones mentales. Además, generan dependencia física o psíquica. Las sustancias psicotrópicas se refieren a sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, modificando temporalmente funciones como la percepción, el estado de ánimo, la conciencia, el pensamiento, el comportamiento. Estas sustancias alteran la comunicación entre neuronas, am, usando neurotransmisores como la serotonina, la dopamina o el ácido gababutírico. Probablemente nosotros no podamos identificarlos así con esos nombres, pero podemos identificar un estado de ánimo como la depresión, la ansiedad, la excitación. Esto sí lo podemos identificar y seguramente ahí están interviniendo estos neurotransmisores que acabamos de mencionar. Por ejemplo, tenemos la cafeína, que es una sustancia psicoactiva legal de uso cotidiano, que podemos encontrarla no solamente en el café, sino también en los tés y en las bebidas energéticas. El mecanismo de acción de la cafeína es bloqueando estos receptores de adenosina que nos hacen sentir somnolientos o fatigados. Y la cafeína bloquea estos receptores pasando de un estado de somnolencia o de fatiga al estado de alerta, acelerando nuestro ritmo cardíaco. Es así como funciona la cafeína, que es una sustancia psicoactiva cotidiana y que es legal. Este efecto de bloquear receptores podemos verlo como un efecto de llave cerradura. Sí, o también lo podemos ver como, no sé, bloquear. A mí me viene a una situación cotidiana aquí en la Ciudad de México, de que bloquean las vialidades y nadie pasa, ¿no? Nadie en ningún sentido puede, y si ya estás ahí, no puedes salir. Es algo así por el estilo, solamente que aquí hay algunas sustancias, psicoactivas que imitan a estos neurotransmisores, porque probablemente necesitemos pasar de un estado de somnolencia a un estado más activo, o de un estado exacerbado o de ansiedad a un estado relajado. Entonces, puede ser que nuestros neurotransmisores o estas sustancias que se producen de manera natural en el cuerpo no sean lo suficiente o tengan una alteración, por lo que no estemos, necesariamente entrando en un sistema natural de relajación o de excitación o de estado de alerta del cuerpo. El GABA, como ya lo dijimos, es el ácido gamma-aminobutírico, no es otra cosa más que la molécula que estamos viendo ahí. Nos está diciendo cómo está conformado y qué forma espacial tiene esta molécula. No es más que eso, pero es un neurotransmisor que frena la actividad neuronal, reduciendo la excitación de nuestro sistema nervioso central y nos hace pasar a un estado de relajación, de sueño, disminuyendo la ansiedad. Muchos de estos medicamentos son regulados por COFEPRIS principalmente por estas características psicoactivas que tienen y que pueden modificar de manera temporal en nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos aquí las benzodiazepinas o el diazepam. Si no has escuchado hablar mucho de las benzodiazepinas, probablemente sí del diazepam. Su efecto psicoactivo es inducir relajación, sedación y reducir la ansiedad. Actúan sobre los receptores GABA, estos que acabamos de ver,
Y el uso médico o terapéutico es el tratamiento de la ansiedad, del insomnio. El riesgo de estos medicamentos es que causan dependencia y abuso. Siempre se busca tener una o mantener, alargar, prolongar este estado de relajación. Otro ejemplo es el metilfenidato o Ritalin, que es el efecto psicoactivo que tiene este medicamento es estimular el sistema nervioso central, mejora la concentración, aumentando la dopamina y la noradrenalina. Bien, nos hace pasar de un estado de somnolencia a un estado más alerta. Generalmente, su uso médico o terapéutico es en el tratamiento del TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El riesgo del consumo de este medicamento es la adicción, por lo que siempre se debe de usar bajo supervisión médica. Es importante mencionar que no todas las sustancias, como ya dijimos, psicoactivas son ilegales o dañinas. Lo que ¿qué define esto? Pues es su contexto, define el riesgo en el que se encuentre cada paciente por el abuso de estos medicamentos. Siempre se busca un uso terapéutico y que sea controlado este efecto. Por ejemplo, tenemos aquí la morfina, que comúnmente el efecto terapéutico que se busca es controlar el dolor crónico para pacientes que estén en estado terminal, para pacientes que hayan sufrido un trauma y tengan mucho dolor, para eso se usa este narcótico, este medicamento que es la morfina. El uso, más bien, no existe el uso, autorizado para la recreación, más bien ya es un abuso de esta sustancia, y esto ya estaría, cayendo eh, en un uso ilegal de este medicamento. Ya vimos, antes con la cafeína un efecto agonista de estos receptores que bloquean estas sustancias endógenas o naturales del cuerpo que nos hacen sentir un estado de ánimo desde el estado exacerbado hasta un estado relajado, somnoliento. Y ahora vamos a ver un efecto bloqueador antagonista. Si bien un efecto agonista es un efecto que se simula al efecto natural de nuestro sistema nervioso central, el efecto antagonista simula el efecto contrario o causa el efecto contrario. ¿Cómo? Por eso ven ustedes ahí la llave rota que está bloqueando la cerradura. Es decir, que esta sustancia psicoactiva se va a unir a este receptor sin hacer otra cosa más que bloquear la cerradura para impedir el efecto de este estado de ánimo. Por ejemplo, el propanolol. Este propanolol tiene receptores beta-adrenérgicos en el corazón y vasos sanguíneos. La llave original o los neurotransmisores son la adrenalina y la noradrenalina, que hacen que haya un aumento de frecuencia cardíaca y presión arterial. El propanolol, que funciona de manera antagonista, es decir, que se une a estas cerraduras y las bloquea estos receptores, impidiendo esta elevación de la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, también la elevación de la presión arterial. Y el efecto que vamos a tener por este mecanismo de acción de este medicamento
Antagonista es la disminución de la frecuencia cardíaca o la regulación de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Em, los mecanismos, de acción en los medicamentos controlados, ya vimos que funcionan como bloqueadores de receptores a nivel sistema nervioso central, aunque unos son agonistas y otros son antagonistas. Los agonistas funcionan como simulando el efecto de las sustancias endógenas para producir ciertos estados de ánimos, y los antagonistas bloquean o inhiben la expresión de estos estados de ánimo. Por ejemplo, tenemos aquí la naloxona, que bloquea receptores de opioides y revierte la sobredosis de heroína y de morfina. El flumacenilo, que bloquea receptores de benzodiazepinas, que se puede usar en un antídoto de intoxicaciones. Los antipsicóticos, algunos bloquean los receptores de dopamina, aquí alterarían el pensamiento y el comportamiento y controlan esos estados de psicosis. Los agonistas son los imitadores. Ya dijimos que son los que imitan por cualquier disfunción que se tenga en el sistema nervioso central y no se alcance el estado de ánimo buscado, o que generalmente se genera de manera natural en el cuerpo. Estos agonistas o imitadores ayudan a estos receptores a producir ese sistema buscado, esa emoción buscada, ese estado de ánimo buscado. Por ejemplo, hablábamos del GABA, que frena el sistema nervioso central pasando de la excitación a la relajación, disminuyendo la ansiedad. Entonces, ese es un mecanismo agonista o imitador. Aquí tenemos un cuadro comparativo de los medicamentos, por ejemplo, la morfina, que es un estupefaciente o narcótico, actúa sobre los receptores opioides, eh, imita a las endorfinas o encefalinas, aliviando el dolor intenso, es decir, que nos hace sentir un estado de bienestar, ¿bien? Porque eso es lo que hacen las endorfinas. El diazepam reactiva los receptores GABA, a estos gamma butíricos que frenan la excitación del sistema nervioso central. Imita a estos mismos neurotransmisores GABA, y el efecto terapéutico que nos da es reducir la ansiedad. Es un ansiolítico, un relajante muscular. ¿Ven? Por eso mismo pueden pasar o podemos pasar fácilmente a la dependencia de estos medicamentos o de estas sustancias. El metilfenidato activa a los receptores de dopamina. Las moléculas endógenas a las que imita es efectivamente a la dopamina, y el efecto terapéutico que busca este medicamento es estimular en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Aquí ustedes pueden ver un cuadro sinóptico de los mecanismos de acción sobre estos receptores. Ya hablamos que unos son agonistas y otros son antagonistas. Los agonistas son los imitadores de las funciones naturales de nuestro cuerpo o de nuestro sistema nervioso central, y los antagonistas son aquellos que bloquean o impiden la expresión de estos estados de ánimo exagerados en nuestro sistema nervioso central. El suplemento de la farmacopea, para las farmacias, nos detalla aquí por qué son controlados, cuáles son los controlados. Hablamos del grupo 1, 2 y 3. Ya sabemos o hemos visto sus características en esta presentación. El grupo 1
son los estupefacientes o narcóticos. El grupo 2 y 3 aquí es un poco más amplio y entran todas estas sustancias psicotrópicas. Ambas, tanto el grupo 1 como el grupo 2 y 3 son psicoactivas porque modifican nuestro estado de ánimo o lo alteran de manera momentánea y por eso mismo es que podemos pasar a un estado exacerbado o, sí, en cualquiera de los 2 sentidos, ya sea estupor o depresión o relajación. Entonces, es fácil que se sienta la necesidad de mantener estos estados, por tiempo más prolongado. Es ahí donde entramos al abuso de estas sustancias y donde entra el control por medio de Cofepris. Más adelante vamos a ver, los detalles de todo eh, gestión regulatoria sobre este tipo de medicamentos, desde las recetas, qué documentos regulatorios necesitamos para dispensar este tipo de medicamentos, qué tipo de recetas, cuántas veces se dispensan estos tipos de medicamentos, cuántos tipos de medicamentos se dispensan de cada uno de estos grupos. Lo vamos a ver más a detalles ya sobre el procedimiento normalizado de operación que se vaya a aplicar en la farmacia. Gracias.